nos envía a misionar, puso al alcance de las manos nuevas formas de comunicar, para que nunca decaigan nuestras ganas de misionar. Esta es la sexta misión nacional. Como todo está conectado, a muchos más llegará. Como todo está conectado, a muchos más llegará. Nunca bajemos los brazos y la alegría de misionar. El hermano que nos espera también con Dios quiere estar. Serán 9 semanas esta misión virtual, con gestos, talleres y charlas y trabajo grupal. Esa es la sexta misión nacional. Como todo está conectado, a muchos más llegará. Como todo está conectado, a muchos más llegará. Buenas tardes, hermanos. Aquí empezamos otra entrega de una webinar en nuestra querida Misión Nacional OFS Laudato Si 2020. Y hoy el tema que nos toca abordar es absolutamente apasionante y quien lo va a dar es una persona que está muy, muy ligada a toda esta cuestión de la querida Amazonía. Se trata de la hermana Griselda Goicoechea, OFS, de la Fraternidad Santa Isabel de Hungría de Cava. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Griselda? ¿Bien? Hola, buenas tardes, Miriam. Bueno, aquí muy contenta de poder encontrarme con hermanos que estén con el corazón inquieto a partir de Laudato, y que están especialmente interesados en profundizar este camino tan interesante que se nos marcó a través de Laudato. Especialmente a todos los franciscanos, porque el nombre mismo, ¿no?, de Laudato es una invitación a recordarnos el compromiso que como franciscanos asumimos oportunamente para el cuidado de la casa común. Entonces, ya ese instrumento nos trajo a nosotros nuevamente un aire fresco, porque nos recuerda este camino que iniciamos tras las huellas de Francisco, y especialmente ese documento se revitaliza, por decirlo de alguna manera, en distintos documentos que tienen que ver con la Amazonía. Estos documentos tienen una riqueza increíble, como los vamos a ir viendo, porque tenemos un documento que es preparatorio. Después tenemos las conclusiones del sínodo, o sea, el instrumento por el cual se culmina ese sínodo realizado en Roma. Y finalmente tenemos una exhortación del Papa que se llama Querida Amazonía, que pone como un broche de oro a todo ese sínodo tan importante. De manera que, bueno, tenemos algunos documentos para mencionar, pero me pareció también interesante que podamos ver un video muy hermoso, porque también nos va a poner en situación, nos va a permitir ver, aunque sea parcialmente, a qué nos estamos refiriendo cuando decimos Amazonía. Así que yo los invito a que primero podamos ver un video muy lindo y después sí arrancamos con la referencia a los documentos. Buenísimo. Ahí vamos.
Ahí estamos esperando mientras tanto. Y de a poquito va llegando. Ahí está el video. Experiencia y testimonio en la Amazonía brasilera. Os guardiões comum chamando a Hola, ¿qué tal? Pase bien. Soy el padre Rubén Francisco Bellante y quiero contarles mi experiencia y testimonio en la Amazonía brasilera. Llegar a la ciudad de Manaus es una experiencia fascinante, haciéndolo desde el avión, porque se puede observar todo lo que es el pulmón del mundo. Eso que el Papa Francisco ha querido poner en evidencia a través de documentos tan importantes y convocando a un sínodo. Ver el pulmón del mundo, una selva que parece no tener fin, enmarcada por ese río inmenso que es el Amazonas y todos sus afluentes. Llegar entonces y que la providencia me regale también la presencia del arco iris fue algo maravilloso. Manaus, conocido también como Manaus en lengua portuguesa, es la capital del estado de Amazonas y uno de los principales centros financieros, corporativos y económicos de la región norte de Brasil. Está localizado en el centro de la selva tropical más grande del mundo, cerca de la confluencia del río Negro con el río Solimões y cerca también, por supuesto, del Amazonas. Es un importante puerto en vías de desarrollo de la región e incluso pueden acceder a ella los transatlánticos. Manaus tiene su origen justamente en el nombre que tenía la etnia de los pueblos aborígenes que vivían allí, que eran los Manaus. Fue fundada en 1669 por los portugueses, ¿no? Como la fortaleza de São José do Río Negro, pero fue elevada en 1832 a villa con el nombre de Manaus, justamente, como decía, en homenaje a los indios Manaus, y fue convertida en ciudad en 1848. Así que bueno, el corazón de la Amazonía, la ciudad de los bosques, aquí estamos, ¿no? En este centro tan importante, en esta ciudad tan importante que tiene más de 2 millones de habitantes, pero con todo su conurbano llega casi a 5 millones. Manaus, que fue tan importante, sobre todo a finales del siglo XIX y principio del siglo XX, por el gran tema del caucho. El caucho que se sacaba de los árboles. Eso que hizo que floreciera una ciudad maravillosa, con edificios realmente emblemáticos, como por ejemplo el Teatro Amazonas, que representa toda la imponencia de aquella época, en donde también venían los arquitectos italianos y franceses a trabajar allí, y también había portugueses muy ricos y también de otras nacionalidades. Incluso vinieron los japoneses también a trabajar allí en la región. Lo importante es que a partir de 1920 Manaus fue decayendo y en 1970, 1980 comenzó a renacer a través de, digamos, la llegada de varias empresas japonesas, de automotores, etc. Pero claro, se la ve una ciudad un poco dejada, un poco desdibujada, un poco como quien dice, un poquito abandonada en algunas cosas. Como vuelvo a remarcar, es impresionante ver el Teatro Amazonas, al que pude conocer personalmente, ¿no? Y también la iglesia de San Sebastián, que está muy cerca del Teatro Amazonas, justo frente a la plaza. También la importancia del puerto y todo el movimiento que hay allí, ¿no? De los barcos que toman el río Amazonas para ir durante 10, 15, 20, 25 horas hasta ciudades como Parintins, por ejemplo, ¿no? También el Palacio Río Negro,
que visité, todo eso me habló de la importancia de esta ciudad. Tuvimos la dicha de poder visitar una de las comunidades aborígenes que está muy cerca de Manaos, allí donde está la confluencia entre el río Negro y lo que sería el río Amazonas, y por eso uno viene con un color de tierra colorada, porque viene de Colombia, que es el río Negro, el río oscuro, y el otro es un río más claro. Esto fue una hermosa experiencia. También como llegar allí a visitar esta comunidad de aborígenes que nos dieron un rito de cantos y de bailes, donde también pudimos compartir con ellos sus comidas, entre ellas las propias asadas y los gusanos de coco también asados y el pescado. Todo eso fue como una introducción, ¿no? Llegar allí a Manaos. Lo que me daría después la posibilidad de avanzar hacia lo que era mi destino, la diócesis de Parintins, haciendo un recorrido de 20 horas en barco, 20 horas en barco para poder llegar a esa diócesis de Parintins. Ustedes también vayan, digamos, gozando de estas imágenes que son muy hermosas, ¿no? Y además nos da la posibilidad de ir entendiendo por qué el Papa Francisco convocó a ese sínodo de la Amazonía y del 6 al 27 de octubre del 2019, que tuvo por tema nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral, donde se fue examinando aspectos muy importantes para toda persona que habita este planeta, como escribió el Papa en su encíclica Laudato Si. Entonces, ¿por qué el Amazonas es tan importante para dedicarle un sínodo? ¿Qué es la ecología integral? Y bueno, la Amazonía es tierra disputada desde varios frentes. Por una parte, el neoextractivismo y la fuerte presión por grandes intereses económicos que apuntan su avidez sobre petróleo, gas, madera, oro, monocultivos agroindustriales como la soja, por ejemplo. Por otra parte, la amenaza contra sus territorios también viene por la perversión de ciertas políticas que promueven la conservación de la naturaleza sin tener en cuenta al ser humano y en concreto a los hermanos amazónicos que habitan en ella, que son muchas tribus. Hay una población de 33 millones de personas en todo lo que es la Amazonía, también la Amazonía que pertenece a Perú, a Ecuador, a Colombia, a Venezuela. Sabemos que hay muchos movimientos que en nombre de la conservación de la selva acamparan grandes extensiones de bosques y negocian con ellas generando situaciones de opresión a los pueblos originarios, para quienes de este modo el territorio, ¿no es cierto?, y los recursos naturales que hay en ellos se vuelven inaccesibles. Por eso hemos de romper con el paradigma histórico, dice el Papa, que considera la Amazonía como una despensa inagotable de los estados sin tener en cuenta a sus habitantes. Pensemos un poco. La región amazónica tiene una extensión de casi 8 millones de kilómetros cuadrados, o sea, casi el mismo tamaño de Australia. Comprende partes de Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam y Guayana Francesa. Cuenta, como dije, con aproximadamente 33 millones de habitantes, incluyendo 3 millones de indígenas de unos 390 grupos o pueblos distintos. Su impacto sobre el ecosistema planetario, la cuenca del río Amazonas y los bosques tropicales que la circundan, nutren los suelos y regulan a través del ciclado y el reciclado de humedad los ciclos del agua, energía y carbono a nivel planetario. Las comunidades que habitan la región amazónica han identificado los siguientes problemas como aspectos importantes que el sínodo fue hablando y que ahora están en debate. Por ejemplo, la criminalización y el asesinato de líderes y activistas defensores del territorio, la apropiación
y privatización de bienes naturales, incluso del agua, las concesiones de tala legal e ilegal de los árboles, la caza y la pesca depredadoras, principalmente en los ríos, los megaproyectos de infraestructura, ¿no? Por ejemplo, concesiones hidroeléctricas y forestales, tala para la producción de monocultivos, construcción de carreteras y ferrocarriles, proyectos mineros y petrolíferos. La contaminación causada por toda la industria extractiva, causa de problemas y enfermedades, especialmente entre niños y jóvenes, el narcotráfico, los problemas sociales que a menudo acompañan a estas situaciones tales como alcoholismo, violencia contra las mujeres, la explotación sexual, trata de personas, pérdida de la cultura originaria y de la identidad, lenguaje, prácticas espirituales y costumbres y todas las condiciones de pobreza a las que están condenados los pueblos de Amazonas. Otros elementos críticos son la falta de reconocimiento de los territorios indígenas y la falta de demarcación y de títulos de propiedad de sus tierras. ¿Cuántas cosas más podríamos decir, no? Por ejemplo, recuerdo que cuando fue el Sínodo de la Amazonía en Roma, en el Vaticano, casi todos los medios de comunicación social se quedaron solamente en 3 temas o 4 temas, ¿no? ¿Por qué estaban las imágenes de la Pachamama allí en el Vaticano? El segundo tema era si se iban a ordenar a hombres casados como sacerdotes en el ministerio sacerdotal. Lo tercero, si iba a haber o no diaconisas ordenadas, y también lo cuarto fue si existiría o no en el futuro un rito amazónico para celebrar la Santa Misa. Todas estas cosas las fui hablando, las fui viendo con obispos, sacerdotes, con gente de diferentes comunidades, sobre todo en la diócesis de Parintins. Por eso tomé un barco allí en Manaus, un barco muy grande, que van a ver ahí en alguna foto, y durante 20 horas navegué para llegar a esta pequeña diócesis de Parintins, que bueno, no está tan lejos de Santarém, tampoco no está tan lejos de Belén de Pará, y que es una diócesis que prácticamente fue fundada por misioneros italianos, como la gran mayoría de los lugares de la región, ¿no? Misioneros preparados justamente para ir más allá de Italia. Y el obispo incluso actualmente de Parintins, de esa diócesis, es italiano, don Giuliano, como lo fueron también los anteriores. Como conclusión de estas cosas, me di cuenta que en todo lo que es la Amazonía brasilera no conocen ni saben de qué significa la Pachamama o de qué son esas imágenes. Cuando pregunté me dijeron, no, pero eso corresponde más bien a los países andinos, a Bolivia o a Perú. Nosotros no sabemos nada de eso ni conocemos nada de eso. Les pregunté qué les parecía que esas imágenes hubiesen estado allí en el Vaticano. Me dijeron no conocer demasiado del tema, pero que finalmente era un simbolismo muy fuerte sobre el sentido de la hermana tierra, ¿no? Como decía San Francisco de Asís, que nos alimenta y nos cuida, pero que efectivamente en la evangelización fuerte que se realiza quedaba claro que Jesucristo es el Señor de la historia y que en todo caso los demás rituales están digamos, debajo de su figura central, y que tiene que ver más bien con ese agradecimiento que tienen los pueblos aborígenes a la tierra, a la naturaleza, a esa forma vital de contacto con la naturaleza, con los ciclos de la naturaleza, con cada árbol, con cada río, con cada flor que nace, con cada fruto. Me di cuenta de esto cuando en Parintins descubrí que la gente se alimentaba prácticamente de la cantidad de peces que les regala el río Amazonas y de los frutos y frutas abundantes que tiene esa tierra. Por eso yo los invito ahora en otro video a que naveguemos juntos a esa diócesis de Parintins que me recibió con los brazos abiertos, allí donde el obispo y los sacerdotes me pidieron no solamente celebrar la misa en portugués, sino que me dieron la posibilidad de sentirme uno de ellos, recorriendo entonces todos los lugares, una experiencia maravillosa. Así que aquí estamos en Manaus. Todo esto que están viendo pertenece a Manaus, pertenece a esta ciudad.
pero pronto iniciamos el camino hacia Parintins, en un barco enorme donde la gente viaja en hamacas paraguayas. Más de 300 personas van viajando en esas hamacas paraguayas así, colgados, todo el recorrido. Y en el río Amazonas, lo único que se puede ver durante el viaje es a izquierda y a derecha pura foresta, puro bosque, pura selva. Nada más que eso. No se ven animales raros ni nada. Sí, por supuesto, pájaros, muchos pájaros, ¿no? Así que bueno, los invito a este camino. Que el Señor los bendiga y los guarde a través del corazón inmaculado de María. Paz. Hermoso, realmente muy pintoresco el video y que muestran muy claras cuáles son las maravillas que tiene, de una forma muy reducida, por supuesto, el, el ecosistema del Amazonas, pero también cuáles son los peligros que corre este bioma tan importante para el planeta Tierra, ¿no? Sí, me parece como bastante representativo, compacto, pero representativo, tanto de la biodiversidad de la región y también de las problemáticas que allí existen, ¿no? Me parece interesante, como después vamos a tener una actividad compartida, ¿no? por grupos, me parece interesante que vayan poniendo atención especialmente, sobre todo porque tienen vinculación con Laudato y vuelven a desarrollarse en estos documentos, los conceptos de ecología integral y también la importancia de la conversión ecológica. Quisiera que pongan foco en esos aspectos, que los vamos a ir viendo en estos documentos nuevamente, porque para poder trabajarlos después en los grupos. Yo quisiera que compartamos pantalla ahora con los documentos. Bueno, es importante contar cómo se inicia este sínodo de la Amazonía y en realidad fue convocado en enero del 2018 por el Papa Francisco en ocasión de una visita a Puerto Maldonado, en Perú, que es una zona que tuvo mucha importancia cuando la explotación del caucho se realizaba en toda la Amazonía. Ya hemos visto en el video una referencia a esa actividad que también se desarrolló en Puerto Maldonado. Yo me permití transcribir partes destacadas de los documentos vinculados al sínodo porque realmente tienen mucha riqueza. Y esta convocatoria que hace el Papa es muy interesante porque empieza nuevamente haciendo referencia a San Francisco. Dice: queridos hermanos y hermanas, junto a ustedes me brota el canto de San Francisco. Alabado seas, mi Señor. Sí, alabado seas por la oportunidad que nos regalas con este encuentro. En ustedes quiero agradecer y saludar a todos los habitantes de la Amazonía. Este canto de alabanza se entrecorta cuando escuchamos y vemos las hondas heridas que llevan consigo la Amazonía y sus pueblos, y he querido venir a visitarlos y escucharlos para estar juntos en el corazón de la Iglesia, unirnos a sus desafíos y con ustedes reafirmar una opción sincera por la defensa de la vida, defensa de la tierra y defensa de las culturas. Luego continúa otro párrafo que es de mucho interés, del que yo me permití destacar, especialmente en negritas, esta referencia a buenas prácticas de los pueblos de la Amazonía, que el Papa denomina buen hacer,
va en sintonía con las prácticas del buen vivir que descubrimos en la sabiduría de nuestros pueblos. Y permítanme decirles que si para algunos ustedes son considerados un obstáculo o un estorbo, en verdad ustedes con su vida son un grito a la conciencia de un estilo de vida que no logra dimensionar los costes del mismo. Ustedes son memoria viva de la misión que Dios nos ha encomendado a todos, cuidar la casa común. Realmente es un texto, es un comienzo de un profundo reconocimiento a estilos de vida tradicionales que precisamente se caracterizan por el respeto a la naturaleza, por el respeto a lo creado, por una actitud de convivir en armonía con todo lo creado, y también con los hermanos, ¿no? Y también con el creador. Hay una revalorización desde el comienzo de estas concepciones culturales tan extendidas, digamos, en la Amazonía. Y después dice el Papa, hemos de romper con el paradigma histórico que considera la Amazonía como una despensa inagotable de los estados sin tener en cuenta a sus habitantes. Hace referencia a la necesidad de un diálogo intercultural en el cual los habitantes de la Amazonía sean los principales interlocutores, sobre todo a la hora de avanzar en grandes proyectos que afecten a sus espacios. Después insiste en lo que ya veíamos también en el video, que es una reserva de biodiversidad, pero también es una reserva cultural que debe preservarse ante los nuevos colonialismos. Se nos pide un especial cuidado para no dejarnos atrapar por colonialismos ideológicos disfrazados de progreso que poco a poco ingresan dilapidando identidades culturales y estableciendo un pensamiento uniforme, único y débil. Y es una revalorización sumamente importante de las culturas, ¿no? Y esta acentuación de la importancia de las diversidades culturales se expresa con mayor detenimiento en este último párrafo, donde dice, Cristo también se encarnó en una cultura, la hebrea, y a partir de ella se nos regaló como novedad a todos los pueblos de manera que cada uno, desde su propia identidad, se sienta autoafirmado en él. No sucumban a los intentos que hay por desarraigar la fe católica de sus pueblos. Cada cultura y cada cosmovisión que recibe el Evangelio enriquece a la Iglesia con la visión de una nueva faceta del rostro de Cristo. Realmente es una convocatoria al sínodo sumamente hermosa, ¿no? El documento preparatorio de este sínodo exige que primero hagamos una consideración de que es un sínodo. Este es un sínodo especial. Yo me permití transcribir también a qué nos hacemos referencia, digamos, con la expresión sínodo, que está correctamente definida en el documento final de la Amazonía. Después está transcripto más adelante, pero me permito leer del documento final de la Amazonía qué es un sínodo, porque es una palabra que nos suena, pero no sabemos bien los alcances, ¿no? El sínodo es una palabra antigua, venerada por la tradición. Indica el camino que recorren juntos los miembros del pueblo de Dios. Remite al Señor Jesús, que se nos presenta como el camino, la verdad y la vida. Y al hecho de que los cristianos, sus seguidores, fueron llamados los discípulos del camino. Ser sinodales es seguir juntos el camino del Señor,
la sinodalidad es un modo de ser de la iglesia primitiva. O sea, es una forma en que se reunían ya las primeras comunidades cristianas para tomar decisiones, ¿no? Luego dice en el parágrafo 88 del documento final, la sinodalidad es una dimensión constitutiva de la iglesia. No se puede ser iglesia sin reconocer un efectivo ejercicio del sensus fidei de todo el pueblo de Dios. ¿Qué es sensus fidei? Es la intuición de Dios. En el parágrafo 89 dice, la iglesia vive de la comunión con el cuerpo de Cristo por el don del Espíritu Santo. El llamado Concilio Apostólico de Jerusalén, al que se hace referencia en Hechos, en Gálatas, es un acontecimiento sinodal en el que la Iglesia Apostólica, en un momento decisivo de su camino, vive su vocación a la luz de la presencia del Señor resucitado en vista de la misión. Este acontecimiento se constituyó en la figura paradigmática de los sínodos de la Iglesia y de su vocación sinodal. O sea, esta experiencia sinodal, digamos, también es una vuelta a retomar este estilo de participación que tenían los cristianos en las primeras comunidades. Bueno, entonces, este documento preparatorio del sínodo ya estaba señalando que las reflexiones del sínodo especial superan el ámbito estrictamente eclesial amasónico, esto es muy importante, porque se enfocan a la Iglesia universal y también al futuro de todo el planeta. Partimos de un territorio específico desde donde se quiere hacer un puente hacia otros biomas esenciales de nuestro mundo, la cuenca del Congo, corredor biológico mesoamericano, bosques tropicales de Asia, Pacífico, acuífero guaraní, entre otros. Esto es muy importante. O sea, con una primera aproximación podemos pensar que la Amazonía es un documento, una serie de documentos que tienen que ver estrictamente con esta región, que vendría a ser como una particularización, digamos, de Laudato a una región determinada, pero aquí en este documento preparatorio estamos descubriendo algo más. En realidad, de esta mirada a un bioma determinado, en realidad también se están proporcionando enseñanzas para enfocarlas posteriormente a la Iglesia Universal y también al futuro de todo el planeta. Esto quiere decir que en estos documentos, y de ahí también su riqueza, vamos a encontrar pautas, vamos a encontrar miradas, vamos a encontrar criterios de discernimiento que van a poder aplicarse en otras realidades, en otros biomas, pero también está dando a la Iglesia una determinada mirada de cómo seguir avanzando en el cuidado de la casa común. Y no solo avanzando en el cuidado de la casa común, sino también cómo avanzar en la misión, ya que estamos dando esta charla en el marco de la misión Laudato, vamos a encontrar pautas acá para la misión de la Iglesia en cualquier lugar del mundo. De ahí la importancia de estos documentos. Entonces, sintéticamente en el documento preparatorio se hace referencia a la necesidad de cambios personales e institucionales y de la Iglesia, conversión ecológica, conversión integral. Es necesario saber qué desean los pueblos amazónicos para su buen vivir, cómo puede la Iglesia colaborar. El método a utilizar, el método que se señala aquí, es un método que tiene tres partes. Una primera parte es ver,
mirar la realidad local, como nosotros miramos el video. Bueno, este método consiste en ver la realidad, con especial acento en escuchar a los habitantes de la Amazonía y también a religiosos y laicos. Es decir, no era una mirada solamente, como decir, técnica la que se proponía, sino una mirada donde se involucraba a los que cotidianamente viven esta realidad. La segunda parte de este método consiste, una vez que se vio la realidad, en discernir, es decir, tomar decisiones, ver cómo avanzar en este camino de conversión y de compromiso ecológico integral. Y finalmente, actuar. Lo importante es que este documento preparatorio contenía un cuestionario que tenían que responder los pastores previa consulta al pueblo y que seguía ese esquema del método tripartito adoptado, que mencionamos recientemente. Entonces, podemos decir que el sínodo es una concreción de Laudato Si en una determinada realidad, pero más allá de ello, sus reflexiones y conclusiones superan ese ámbito, puesto que poseen vocación de universalidad, tanto en cuanto al cuidado del planeta como con relación a la Iglesia universal. Entonces, ya tuvimos el documento preparatorio y sabemos sobre qué ejes se preparaba este sínodo. Y finalmente, en octubre del 2019, durante 21 días en Roma, se celebraron encuentros en los que participaban obispos de la Amazonía, misioneros, misioneras, laicos, representantes de diversas etnias de la región. Hago también una aclaración que en la etapa preparatoria, en esta del cuestionario, de las preguntas contenidas en el documento preparatorio, también participaron miembros de las iglesias de otras confesiones cristianas. Entonces, en el capítulo primero tenemos como una, digamos, una reiteración del esquema adoptado en Laudato Si. O sea, en ambos se comienza con una descripción de la realidad que se está mirando. Por eso el capítulo primero, que se denomina Amazonía de la escucha a la conversión integral, hace una descripción de la realidad. Entonces, y esto tiene que ver con lo que estuvimos viendo en el video, se señala que es un territorio compuesto por 9 países, con semejanza en el bioma, aunque también existen diferencias, no se trata de un régimen homogéneo. El elemento aglutinante es el agua, con preponderancia del río Amazonas, el río Negro y todos sus tributarios. Tiene 33 millones y medio de habitantes, de los cuales entre 2 millones y medio, y algunos dicen 3 millones son indígenas. Son esenciales los servicios de este bioma en la regulación de las lluvias en América del Sur y en la regulación climática. Es importante la capacidad de capturar dióxido de carbono que tienen los árboles y la inmensa biodiversidad. El ciclo del agua es el elemento central. Pero, a la vez, es la segunda región más amenazada del mundo por el cambio climático, por acción directa del hombre. Dice, la comunidad científica, por su parte, advierte que los riesgos de la deforestación, que hasta la fecha se acerca casi al 17% del bosque amazónico total, y que amenaza la supervivencia de todo el ecosistema. Esto nosotros fácilmente lo asociamos porque lo estamos escuchando en las noticias, las grandes extensiones de la selva amazónica que se destruye por incendios, incendios que son intencionales, que tienen por finalidad extender la frontera para la producción agropecuaria. Todo eso pone en peligro la biodiversidad y a partir de allí generan una serie de cambios en ese ecosistema
que tiene impacto en todo el mundo, porque es ir destruyendo el pulmón, digamos, del mundo. Podemos seguir. Otra característica, siempre en esta primera parte del ver, es la diversidad sociocultural. Hay plurietnias, pluriculturas, también hay mucho mestizaje, también hay plurireligión. Hay fenómenos de migración de las ciudades, hay desigualdad en las ciudades, xenofobia en minorías étnicas, a la vez hay resistencia de organizaciones e integrantes de la sociedad civil, especialmente con referencia a la problemática ambiental. Hay distintos pueblos indígenas, aproximadamente 390 pueblos, eso lo escuchábamos en el video, de los cuales entre 100 y 130, esto es también interesante, son pueblos indígenas en aislamiento voluntario, colocar en mayor vulnerabilidad. Después vamos a hacer referencia, vamos a detallar a qué hacemos referencia con esto. Señala la gran trascendencia de las migraciones dentro de la Amazonía. Algunas de ellas tienen que ver con prácticas culturales, es decir, hay etnias que se van desplazando de acuerdo a cuál es la época del año, se van desplazando, por ejemplo, del margen del río hacia otros sectores, conforme el movimiento de los animales que los proveen de sustento, por ejemplo, o conforme encuentran agua o no en un lugar. Pero lo grave es el desplazamiento forzado de pueblos indígenas, campesinos y ribereños, a quienes se los expulsa de sus territorios por este extractivismo, que ya también señalaba el video, cuyo destino final suelen ser las zonas más pobres y peor urbanizadas de las ciudades. Otra característica es la espiritualidad y sabiduría de los indígenas, que ya hoy mencionábamos que se caracterizan por tener una relación armónica con la naturaleza. Eso es un gran aspecto a considerar como aprendizaje, ¿no? Y para revalorizar, digamos, todas sus prácticas. Podemos pasar. Hasta ahora estamos como insistiendo en describir la realidad. Aquí nuevamente se hace alusión a lo que decía el Papa, la necesidad del cambio de paradigma de la Amazonía como una despensa de recursos naturales, todo ello con importantes impactos sociales. Luego se mencionan todas las amenazas que ese bioma sufre, en primer lugar el bioma, como las actividades de extracción de madera, sean legales o ilegales, la caza y la pesca predatorias, o sea que se extrae de más, se caza de más, megaproyectos no sostenibles, hidroeléctricas, concesiones forestales, talas masivas, contaminación causada por la industria extractiva y los basureros de las ciudades y sobre todo el cambio climático. Pero aquí hay algo muy importante. Son amenazas reales que traen asociadas graves consecuencias sociales. Es decir, el impacto negativo no se circunscribe al ambiente, sino que concomitantemente se provocan graves consecuencias sociales. ¿Cuáles son? Enfermedades derivadas de la contaminación, grupos armados ilegales, alcoholismo, violencia contra la mujer, explotación sexual, tráfico y trata de personas, venta de órganos, dice el documento, turismo sexual, pérdida de la cultura originaria y de la identidad, criminalización y asesinato de líderes y defensores del territorio. Detrás de ello están los intereses económicos y políticos de sectores dominantes, con la complicidad de algunos gobernantes y algunas autoridades indígenas. Podemos seguir. Ahí, sí. En cuanto al rol de la Iglesia en la región, la Iglesia, en su proceso de escucha del clamor del territorio y del grito de los pueblos, ha de hacer memoria de sus pasos. La evangelización en América fue un don de la providencia que llama a todos a la salvación de Cristo.
también alude a que en ese proceso también hubo algunos abusos que produjeron heridas en las comunidades y opacaron el mensaje de la buena nueva. Frecuentemente el anuncio de Cristo se realizó en connivencia con los poderes que explotaban los recursos y oprimían a las poblaciones. En el momento presente, la Iglesia tiene la oportunidad histórica de diferenciarse de las nuevas potencias colonizadoras, escuchando a los pueblos amazónicos para poder ejercer con transparencia su actividad profética. Podemos avanzar. Todo lo señalado, y quiero poner el acento aquí, nos llama a una conversión integral. La escucha del clamor de la tierra y del grito de los pobres y de los pueblos de la Amazonía con los que caminamos nos llaman a una verdadera conversión integral, con una vida simple y sobria, todo ello alimentado con una espiritualidad mística al estilo de San Francisco de Asís, ejemplo de conversión integral vivida con alegría y con gozo cristiano. Como Iglesia de Discípulos Misioneros suplicamos la gracia de esa conversión que implica dejar brotar todas las consecuencias del encuentro con Jesucristo en las relaciones con el mundo que los rodea. Una conversión personal y comunitaria que nos compromete a relacionarnos armónicamente con la obra creadora de Dios, que es la casa común. Una conversión que promueva la creación de estructuras en armonía con el cuidado de la creación. Una conversión basada en la sinodalidad que reconozca la interacción de todo lo creado. Conversión que nos lleve a ser una iglesia en salida que entre en el corazón de todos los pueblos amazónicos. Podemos avanzar. Entonces, luego empieza a ser ya un desarrollo de lo que denomina los nuevos caminos de conversión pastoral. Entonces, aquí una insistencia, yo voy a leer los títulos por una cuestión de tiempo, pero este material va a estar a disposición de todos como para que lo puedan leer, que no, si no pueden acceder a los documentos en su integridad. Aquí hay una buena síntesis, digamos, de todos ellos. Como ustedes están en la misión, me pareció importante destacar la importancia de que la iglesia sea iglesia samaritana, misericordiosa y solidaria, que sale al encuentro de todos, especialmente de los pobres, de los pueblos originarios, de los excluidos. Tiene que ser una iglesia en diálogo ecuménico, interreligioso y cultural, por la pluralidad pluriétnica, pluricultural y plurirreligiosa, que demanda un diálogo abierto, reconociendo la multiplicidad de interlocutores. Tiene que ser una iglesia misionera que sirve y acompaña a los pueblos amazónicos. Ahí a la vez hay un gran desarrollo respecto a cada uno de los aspectos que estamos destacando allí. Son particularidades, digamos, a considerar por quien tiene que efectuar la actividad misionera. Voy a poner el acento en que está destacado en negritas. Los equipos misioneros itinerantes en la Amazonía, recuerden el video cuando el sacerdote decía que tenía que tomar un barco para ir de Manaus a Parantín y que tenía 20 horas de barco. Eso ya les está dando una pauta de esta dificultad permanente que hay en poder llevar la palabra a distintos lugares por las simples distancias y porque no hay tantos medios de comunicación debido a la vastedad del territorio. Entonces dice, los equipos misioneros itinerantes en la Amazonía van tejiendo y haciendo comunidad en el camino, ayudan a fortalecer la sinodalidad eclesial. Pueden sumar varios carismas, instituciones y congregaciones, laicos y laicas, religiosos y religiosas, sacerdotes. Sumar para llegar juntos
donde solos no se puede. Las giras de los misioneros que salen de su sede y pasan un tiempo visitando comunidad por comunidad y celebrando sacramentos dan pie a lo que se llama la pastoral de visita. Se trata de un tipo de método de pastoral que responde a las condiciones y posibilidades actuales de nuestras iglesias. Podemos continuar. El capítulo 3 hace referencia a los nuevos caminos de la conversión cultural. Aquí hay otra vez una insistencia en la importancia de la realidad pluricultural que exige tener una mirada que incluya a todos. En la gente de la Amazonía encontramos enseñanzas para la vida. Los pueblos originarios y los que llegaron posteriormente y forjaron su identidad en la conveniencia aportan valores culturales en los que descubrimos las semillas del verbo. Esa expresión es muy de San Agustín y es maravillosa, semillas del verbo. Es decir, que si no conocieron a Cristo, porque no han alcanzado a recibir su palabra, de todas maneras en ellos ya están las semillas del verbo. El pensamiento, esto es también reiteración, de los pueblos indígenas ofrece una visión integradora de la realidad, que es capaz de comprender las múltiples conexiones existentes entre todo lo creado. Esto contrasta con la corriente dominante del pensamiento occidental que tiende a fragmentar para entender la realidad, pero no logra volver a articular el conjunto de las relaciones entre los diversos campos de conocimiento. La Iglesia se compromete a ser aliada de los pueblos amazónicos para denunciar los atentados contra la vida de las comunidades indígenas, los proyectos que afectan al medio ambiente, la falta de demarcación de sus territorios, así como el modelo económico de desarrollo depredador y ecocida. La presencia de la Iglesia entre las comunidades indígenas y tradicionales necesita esta conciencia de que la defensa de la tierra no tiene otra finalidad que la defensa de la vida. Bueno, nuevamente se insiste en que estas culturas se ven amenazadas por la destrucción, la explotación ambiental y la violación sistemática de sus derechos territoriales. Es preciso, esto es muy importante, yo puse al pie las citas de las normas a las que se hace referencia. Es preciso defender los derechos a la libre determinación, la demarcación de territorios y la consulta previa, libre e informada, que se rigen total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial. Yo hice un llamado, una nota a un convenio sobre pueblos indígenas y tribales. Están en una notita los artículos más importantes de este texto, y esta referencia a la consulta previa, libre e informada significa que previo a realizar en territorios ocupados tradicionalmente por pueblos indígenas, antes de hacer obras, es necesario informarlos adecuadamente de las características de estas obras para que ellos puedan libre e informadamente manifestar su conformidad o no en cuanto a la realización de estas obras. Luego también se hace referencia a pueblos que están en aislamiento voluntario, que son pueblos que han decidido no tener contacto con el exterior. Entonces la Iglesia se ha comprometido en estos casos a asegurar la gestión para lograr el reconocimiento de los territorios ancestrales de estos pueblos que han decidido no tener contacto con el exterior, producto de sus propias experiencias anteriores, digamos, con otras personas que están en la Amazonía. Podemos seguir. Aquí nuevamente se insiste en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y a la libre decisión sobre el tipo de relaciones que quieren establecer con otros grupos. Podemos seguir.
Todos estamos invitados a acercarnos a los pueblos amazónicos de igual a igual, respetando su historia, sus culturas, su estilo del buen vivir. El colonialismo es la imposición de determinados modos de vivir de unos pueblos sobre otros, tanto económica, cultural o religiosamente. Rechazamos una evangelización de estilo colonialista. Anunciar la buena nueva de Jesús implica reconocer los gérmenes del verbo ya presentes en las culturas. La evangelización que hoy proponemos para la Amazonía es el anuncio inculturado que genera procesos de interculturalidad, procesos que promueven la vida de la Iglesia con una identidad y un rostro amazónico. Hago una aclaración respecto a la expresión interculturalidad que ya fue muy utilizada por Juan Pablo II y que en el lenguaje utilizado por la Iglesia significa que el Evangelio va hacia una cultura determinada, pero a la vez la Iglesia recibe aportes de esa cultura hacia la que dirige la palabra. Eso quiere decir interculturalidad. El capítulo 4 alude a los nuevos caminos de la conversión ecológica. Lo que se insiste aquí en la importancia de buscar modelos de desarrollo justo y solidario, modelos de desarrollo que contemplen el aspecto ambiental para preservar la casa común, pero que simultáneamente contemplen el respeto al ser humano, sea que pertenezca a pueblos tradicionales o no. Es equilibrar, digamos, alcanzar un desarrollo, un progreso, pero que respete las variables ambientales y sociales en forma simultánea. Por ello, dice, ecología y justicia social están intrínsecamente unidos. Con la ecología integral emerge un nuevo paradigma de justicia, ya que un verdadero planteo ecológico se convierte siempre en un planteo social que debe integrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente para escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres. La ecología integral, así, conecta el ejercicio del cuidado de la naturaleza con aquel de la justicia por los más empobrecidos y desfavorecidos de la tierra, que son la opción preferida de Dios en la historia revelada. ¿Podemos seguir? La Iglesia, entonces, tiene que promover un modelo de desarrollo justo y solidario con el protagonismo y la participación directa de las comunidades locales y de los pueblos originarios en todas sus fases, desde el planteamiento de los proyectos hasta la implementación. ¿Podemos seguir? El ser humano es creado a imagen y semejanza del Dios creador y su dignidad es inviolable. Por eso, la defensa y la promoción de los derechos humanos no es meramente un deber político o una tarea social, sino también y sobre todo una exigencia de fe. Y señala cuáles son las actitudes de la Iglesia frente a estas realidades. Por esta razón, tenemos que denunciar la violación de los derechos humanos y la destrucción extractiva. Asumimos y apoyamos las campañas de desinversión de compañías extractivas relacionadas al daño socioecológico de la Amazonía. Llamamos a una transición energética radical y a la búsqueda de alternativas y se apuesta a nuevos modelos de desarrollo justo, solidario y sostenible. ¿Podemos seguir? Es preciso buscar modelos alternativos, económicos alternativos más sostenibles, amigables con la naturaleza, con un sólido sustento espiritual. Solicitamos que los estados dejen de considerar a la Amazonía como una despensa inagotable. El nuevo paradigma del desarrollo sostenible debe ser socialmente inclusivo, combinando conocimientos científicos y tradicionales para empoderar a las comunidades tradicionales e indígenas, en su mayoría mujeres, y hacer que estas tecnologías sirvan al bienestar y la protección de los bosques. Un modelo de desarrollo en donde los criterios comerciales no estén por encima de los medioambientales y de los derechos
humanos. Podemos seguir. Luego se alude a la dimensión socioambiental de la evangelización y se pone el acento en que los pastores, quienes realicen misión allí, deben tener adecuada formación con sensibilidad socioambiental. ¿Podemos seguir? Podemos seguir. Y finalmente, este documento alude a los nuevos caminos de conversión sinodal. Aquí está la definición de sínodo que yo les señalaba al comienzo, así que eso lo podemos pasarlo. Aquí también tiene que ver con lo que les señalaba y una particularidad. Se destaca especialmente el rol de los laicos. Dice que son actores privilegiados en la Amazonía, que su actuación fue y es vital, sea en coordinación de comunidades eclesiales, en el ejercicio de ministerios, así como en su compromiso profético. Señala la importancia de la mujer en la región. Allí se planteó, que también está expresado en el videíto, la cuestión del sacerdocio. Se evaluó si se podrían ordenar a varones que tuvieran familia legítimamente constituida, pero eso finalmente no fue aprobado. En el momento de la votación de las conclusiones del sínodo, ese aspecto no se aprobó. Se insiste en la importancia de crear una adecuada formación vinculada a la región y entonces que se cree una universidad católica masónica. Podemos seguir. Bueno, también se estaba señalando si era posible crear, dice que la Iglesia Católica tiene 23 ritos diferentes, que ya desde el Concilio Vaticano II se abrieron espacios para el pluralismo litúrgico. Entonces se señaló que era importante la creación de un nuevo organismo que se vinculara, eclesial, que se vinculara a la Amazonía, que efectivamente se creó a fines de junio de este año, que está presidida por el cardenal Claudio Jumes, que es un cardenal brasileño, que tuvo mucho protagonismo en el momento en que se lo eligió a Francisco como papa. Fue el que se acercó al oído de Francisco y le dijo, no te olvides de los pobres, y bueno, y eso motivó la elección de su nombre por el papa, ¿no? Esta comisión eclesial amazónica, como les decía, se creó en junio y conforme a este documento se recomendaba que evaluara si era posible la creación de un rito litúrgico amazónico. Por una cuestión de tiempo, no sé si ya podré extenderme, pero brevemente les quiero señalar que así como se emitió el documento final, a posteriori, unos meses después, el Papa emitió una exhortación apostólica post-sinodal que se denomina Querida Amazonía y que también realmente es de una riqueza y de una belleza increíble, realmente. Insisto, todo el material va a estar a disposición de ustedes, no me quiero salir mucho del tiempo pautado, pero sustancialmente el Papa en este documento vuelve a conceptos que están aludidos en el documento final de la Amazonía, pero están desarrollados algunos de ellos con más profundidad, en especial la temática de la riqueza de la diversidad cultural. Y hay un párrafo, si me permiten, podemos avanzar un poquito, que a mí me pareció muy significativo, porque concretamente debo decir que a mí me trajo a la mente la actitud de San Francisco de Asís,
cuando indica cómo ir entre sarracenos, ¿no? O sea, Francisco en ese momento estaba hablando de cómo los franciscanos debíamos ir entre personas que piensan diferente, ¿no? Y Francisco, yo creo que sin utilizar los mismos términos, pero todo el espíritu de este documento también de Francisco tiene que ver con lo que nos enseñaba San Francisco. Recuerden que cuando dice cómo ir entre sarracenos, él dice, vayan y vivan conforme su fe. O sea, hay una cuestión de decir, vivan su fe, y eso puede ser inspirador para los demás. No dice Francisco, vayan e impongan su fe. Invita a que la forma de vivir sea la que inspire a los demás a un cambio. O sea, hay una cuestión de profundo respeto al otro y a la diversidad del otro, y hay una invitación desde el ejemplo, ¿no? Y después dice, si a alguno les pregunta, o si les preguntan, confiesen su fe. Eso es, yo creo que es la mejor definición de lo que es Francisco y de lo que son los demás para Francisco, ¿no? Ese profundo respeto a la diversidad y la invitación mansa, respetuosa a invitarlos a conocer a Jesús. Y hay párrafos podemos avanzar, es otro el parrafito, hay párrafos en esta exhortación apostólica que a mí particularmente me vuelven a esta expresión de San Francisco, aquí. Desde nuestras raíces nos sentamos a la mesa común, lugar de conversación y de esperanzas compartidas. De ese modo, la diferencia, que puede ser una bandera o una frontera, se transforma en un puente. La identidad y el diálogo no son enemigos. La propia identidad cultural se arraiga y se enriquece en el diálogo con los diferentes, y la auténtica preservación no es un aislamiento empobrecedor. En el otro párrafo alude a un diálogo desde visiones culturales diferentes. Podemos seguir, hay una parte en especial, podemos pasar el texto. Podemos pasar. Fíjense en el 63, el 62 y el 63 son maravillosos. Frente a tantas necesidades y angustias que claman desde el corazón de la Amazonía, podemos responder a partir de organizaciones sociales, recursos técnicos, espacios de debate, programas políticos, y todo eso puede ser parte de la solución. Pero los cristianos no renunciamos a la propuesta de fe que recibimos del Evangelio. Si bien queremos luchar con todos, codo a codo, no nos avergonzamos de Jesucristo. Para quienes se han encontrado con Él, viven en su amistad y se identifican con su mensaje, es inevitable hablar de Él y acercar a los demás su propuesta de vida nueva. Ay de mí si no evangelizo. La auténtica opción por los más pobres y olvidados, al mismo tiempo que nos mueve a liberarlos de la miseria material y defender sus derechos, implica proporcionarles la amistad con el Señor que los promueve y dignifica. Sería triste que reciban de nosotros un código de doctrinas o un imperativo moral, pero no el gran anuncio salvífico, ese grito misionero que apunta al corazón y da sentido a todo lo demás. Tampoco podemos conformarnos con un mensaje social. Si damos la vida por ellos, por la justicia y la dignidad que ellos merecen, no podemos ocultarles que lo hacemos porque reconocemos a Cristo en ellos y porque descubrimos la inmensa dignidad
que les otorga el Padre Dios que los ama infinitamente. Sin este anuncio apasionado, cada estructura eclesial se convertirá en una ONG más y así no responderemos al pedido de Jesucristo. Vayan por el mundo y anuncien el Evangelio a toda la creación. Luego habla de evangelizadores muy importantes en América Latina. Bueno, yo puse los enlaces ahí para que después puedan acceder a ellos. Podemos avanzar. Esta parte, fíjense, el párrafo 69. Como podemos ver en la historia de la Iglesia, el cristianismo no tiene un único modo cultural y no haría justicia a la lógica de la encarnación pensar en un cristianismo monocultural y monocorde. Sin embargo, el riesgo de los evangelizadores que llegan a un lugar es creer que no solo deben comunicar el evangelio, sino también la cultura en la cual ellos han crecido, olvidando que no se trata de imponer una determinada forma cultural, por más bella y antigua que sea. Me pareció una parte maravillosa de ese texto. Esto ya es como reiteración de lo que habíamos visto en el documento final. Podemos pasarlo. Bueno, aquí ya habla de la promoción de las vocaciones, se necesitan sacerdotes, diáconos permanentes. Podemos pasarlo. Por una cuestión de tiempo quiero ir. Sigue hablando de la importancia de los laicos, de esta modalidad sinodal, digamos. Podemos continuar. Y hay una oración que después, cuando concluyamos las actividades, podemos rezarla, que es sumamente hermosa. Creo que ahora podemos pasar a las actividades en los grupos, ¿no? Los hermanos que están inscritos en la misión, como siempre, vamos a ir a la sala general, donde ahí Griselda nos va a dar las actividades para poder seguir, las consignas para trabajar en las mini fraternidades. Pero bueno, antes de irme y de poder ir a encontrarnos con los hermanos a la sala de reunión general, Griselda, te quiero agradecer profundamente la forma tan sencilla y tan profunda con la que nos has contado de qué se tratan estos documentos, que muchas veces los documentos eclesiales son vistos desde un lugar muy frío, ¿no? Como una letra muy dura, y vos le has dado la calidez y la vivencialidad necesaria para abrir esta puerta, ¿no? Y zambullirnos en esta nueva realidad que trae el documento final del sínodo y la exhortación apostólica querida Amazonía, ¿no? Creo que se ha abierto una puerta no menor dentro de la modalidad y de la metodología de la Iglesia para empezar a ser Iglesia en estos nuevos tiempos que corren. Así que muchísimas gracias porque nos has abierto la cabeza muchísimo. Y bueno, al resto de los hermanos que están siguiendo esta transmisión, les quiero contar que el martes que viene, 22, a la misma hora, vamos a tener otra webinar también, con un testimonio muy lindo de hermanos que trabajan en el área de salud y que están sirviendo en San Juan, en el territorio de los Huarpes. Así que bueno, muchas gracias. Paz y bien. Paz y bien, una alegría poder hablar y compartir estos temas entre hermanos, realmente.
Muchas gracias. Paz y bien. Paz y bien. Cristo nos trajo el camino y la forma de caminar, pues también en este tiempo nos envía a misionar. Puso al alcance de las manos nuevas formas de comunicar, para que nunca decaigan nuestras ganas de misionar. Esta es la sexta misión nacional. Como todo está conectado, a muchos más llegará. Como todo está conectado, a muchos más llegará. Nunca bajemos los brazos y la alegría de misionar. El hermano que nos espera también con Dios quiere estar. Serán 9 semanas esta misión virtual, con gestos, talleres y charlas y trabajo grupal. Esa es la sexta misión nacional. Como todo está conectado, a muchos más llegará. Como todo está conectado,